Saludos a todos. Hoy es el 25 de julio del año 2023. Bienvenidos a este resumen de noticias sobre eventos de seguridad mundial y eventos internacionales. Comencemos. Durante el día de hoy, las noticias en la parte del mundo donde yo resido se ha concentrado en lo que ocurrió y está sucediendo en estos momentos en el país de Israel. Antes de continuar, quiero indicar que en correcto español, el nombre del Parlamento de Israel es Knesset, con acento en la primera sílaba, donde aparentemente la K es silente y representa asamblea. Y en inglés aparentemente es correcto pronunciar la K o no pronunciarla, o sea, decir Knesset o Knesset. Dejando eso atrás, como les indiqué en las noticias de ayer, el Parlamento de Israel aprobó un proyecto extremadamente cuestionable que despoja a la Corte Suprema del poder de cancelar decisiones del gobierno que considere inconstitucionales y fuera del alcance del poder parlamentario. La aprobación de esta ley, que limita el poder de las ramas judiciales y de su Corte Suprema, es una contundente victoria para el señor Netanyahu y los extremistas de la derecha, junto con los extremistas religiosos ortodoxos. Esta aprobación ha generado las protestas más grandes vistas en el presente cercano en Israel. Por primera vez en mi vida he visto imágenes de cañones de agua siendo utilizados en contra de israelitas en la ciudad de Tel Aviv, donde también se reporta que se utilizaron agentes químicos que supongo que se refieren a gas pimienta. Mientras las manifestaciones continúan con sus protestas, la violencia con los palestinos no descansa, donde fallecieron 3 palestinos a manos del ejército de Israel en la ciudad de Naplusa, en Cisjordania, donde también fueron arrestados por lo menos 17 palestinos por estar en contra del gobierno de Israel. Hasta ahora, en lo que respecta a ciudadanos israelitas protestando, no se han reportado fatalidades o hospitalizaciones. Uno de ustedes, a través de Messenger, en mi página de Facebook Orlando Pla Blog, donde posteo copia de estos videos, me envió un enlace a un video en YouTube del canal Israeli News Live, donde básicamente lo que está diciendo en los primeros minutos de la presentación es que ahora las leyes judías rabínicas van a tener más poder que las cortes judiciales. O sea, que la ley talmúdica, que es la ley derivada del Talmud, que se basa en las enseñanzas de los sabios talmúdicos y del Torah, va a ser la autoridad máxima en Israel, donde se menciona de que ese país se va a convertir en una dictadura religiosa. Hagamos memoria que en enero de este año, el primer ministro Benjamín Netanyahu tuvo que remover al ministro del Interior y de Salud de Israel llamado Aryeh Deri, líder del partido político ultraortodoxo judío llamado Shas, debido a cargos de corrupción y de evasión de impuestos, donde este caballero ha sido siempre una persona controversial dentro de Israel, que promueve que las leyes ultraortodoxas religiosas son lo que debe imperar dentro del país y lo que debe controlar el comportamiento de todo ciudadano en Israel. Quiero hacer una comparación para que ustedes puedan entender el por qué la juventud de Israel se opone a lo que está sucediendo en su país en estos momentos, porque no solo se trata de que el Parlamento de Israel ahora pueda anular decisiones de las Cortes de Israel, sino también que se va a ver afectado el comportamiento social de los ciudadanos de Israel, ya que, como dije anteriormente, es un intento para imponer la ley talmúdica. La comparación
es que mientras los países musulmanes tienen la ley Sharia, donde dicen que está por encima de la ley del Estado, en Israel se pretende imponer la ley talmúdica que estaría también por encima de las leyes constitucionales. Y supongo que una vez establecidas estas leyes ultraortodoxas, Israel tratará de exportarlas al extranjero para que apliquen con toda su fuerza donde usted vive, de la misma manera que los árabes están intentando que la ley Sharia aplique donde usted vive. Este señor Deri, ultraortodoxo, hasta se puso a decir cosas referentes a controlar cómo visten los israelitas, qué comportamiento deben tener los israelitas, cómo debe ser la cultura de los israelitas. O sea, ¿qué usan? ¿Qué música oyen? ¿Qué música pueden cantar? En otras palabras, un Estado totalitario religioso dominaría a Israel. No me extrañaría que ahora que la Corte Suprema de Israel ha perdido su poder, que el primer ministro Netanyahu reponga a Deri como ministro del Interior y de Salud de Israel. Por otro lado, el líder del partido opositor, el señor Benny Gantz, dijo durante el día de hoy que los extremistas habían ganado y que el Estado de Israel fue el gran perdedor durante el día de hoy, donde estas personas en el Knesset quieren dividir al pueblo de Israel y que hermanos batallen entre unos y otros. Y continúa diciendo que aquellos que piensan que ganaron durante el día de hoy pronto se van a dar cuenta del grave error que han hecho contra todos los israelitas. Gantz le mete la culpa directamente a Netanyahu, diciendo que Netanyahu prefirió satisfacer los deseos de Gvir y de Levin, sacrificando la seguridad de Israel, la sociedad de Israel y la democracia. Casablanca y el presidente Biden no favorecieron la decisión tomada en el Parlamento de Israel, así que podemos esperar, debido a la egolatría del Parlamento de Israel y de su primer ministro, ataques en contra del presidente Joe Biden y de toda su administración, donde no me extraña que lo acusen de ser parte del antisionismo y antisemitismo. Y como todo es politiquería, naturalmente el Partido Republicano se hará eco del Parlamento de Israel. Ahora hablando del tema recurrente de Ucrania. Durante las horas de la madrugada de hoy, en la capital de Kiev, en Ucrania, drones rusos azotaron la ciudad, donde las defensas aéreas indicaron que fueron detectados y destruidos, y que no hubieron víctimas ni destrucción en la capital. Por otro lado, se reporta que drones ucranianos destruyeron un depósito de municiones en Crimea. Según el portal de noticias DW, en el complejo nuclear de Zaporizhia, los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica reportaron durante el día de hoy la existencia de minas explosivas antipersonal en áreas alrededor del complejo nuclear. Aparentemente este campo minado no está rotulado y por ende, si cualquier persona en desconocimiento camina por esas zonas, sería víctima de esas minas antipersonal. Pero también se alega de que no representan ningún riesgo para la operación de la planta nuclear. DW vuelve y confirma que los inspectores no tienen acceso a las áreas donde las agencias de inteligencia ucranianas informaron que habían objetos parecidos a explosivos. Según el portal de noticias Newsweek, mientras el ejército de Ucrania continúa avanzando lentamente, un equipo de soldados paracaidistas de la élite de Rusia se preparan para una operación militar que será un golpe certero para que Rusia controle toda el área de Bakhmut. También este portal reporta
que las tropas rusas mandaron a remover del frente de batalla su tanque pesado y más sofisticados, los T-14 Armata. En otras noticias, los incendios forestales continúan arrasando con el planeta Tierra, donde se reportan 2 fatalidades en la isla de Rodas, donde las personas tienen que intentar escapar de esta isla por mar. El aeropuerto de Palermo, en Italia, ha sido cerrado y en Argelia se reporta que 34 personas fueron víctimas de los incendios forestales. Y la contraparte de los fuegos forestales también se está manifestando con inundaciones catastróficas en diferentes partes del mundo, donde se reporta que el aeropuerto de Seattle, en el estado de Washington, está parcialmente bajo agua. Y también hay inundaciones desde Nueva Escocia, afectando también los estados del este de los Estados Unidos, donde también hay alertas de inundación en el Reino Unido, en India, en Afganistán y en China, solo por mencionar algunos países. En noticias relacionadas a la ciencia, en Siberia, se reporta que 4 pacientes infectados con anthrax en la región de Tuva se escaparon del hospital. Estos pacientes, según las autoridades, gozaban de buena salud al momento de irse del hospital, pero el procedimiento correcto requerido es que esperen a ser dados de alta. Estos individuos alegadamente se infectaron porque comieron carne de caballo que estaba contaminada con anthrax. Tenemos que entender que no estamos hablando del tipo de anthrax que ha sido modificado para ser de calidad militar, multiplicando su letalidad. Recordemos que en el año 2016 se reportó que en Siberia fallecieron 2.300 venados y más o menos 90 personas fueron llevadas a los hospitales para ser observadas, para ver si también eran víctimas de esta enfermedad. La teoría en aquel entonces fue que estos venados comieron de animales muertos ancestrales que estaban ocultos en el permafrost. Y cuando el permafrost se derritió, los venados comieron de su carne y se infectaron de anthrax. Después de ese incidente, estos episodios de cuando en vez se repiten cuando animales se alimentan o tienen contacto con los animales ancestrales que siguen apareciendo mientras continúa el deshielo y desapareciendo el permafrost. Las autoridades médicas de Rusia reportan de que este tipo de anthrax no se contagia de persona a persona, pero que las personas deben ser tratadas en un hospital para asegurarse de que van a sobrevivir. En aquel entonces, en el año 2016, todas las familias que residían en la zona donde se detectó la enfermedad fueron desalojadas. Según las noticias, un caso anterior de brote de anthrax en esa zona de Siberia ocurrió en el año 1941. El norte del país de Canadá no es inmune a esta enfermedad, así que en diferentes años, entre el 1962 y el 1971, hubieron 6 brotes de anthrax que afectaron a los bisones al norte de la provincia de Alberta y en los territorios al noroeste de Canadá. Así que si usted piensa vivir en el tundra, en el norte de Canadá, donde también se está derritiendo el permafrost, debe tomar las medidas necesarias para no infectarse con esa enfermedad. Pero no hay que esperar que el anthrax que está en el permafrost sea liberado para contagiar animales del bosque. Esta es una enfermedad natural que está presente todavía en diferentes partes del mundo, como en África y en partes de Asia. Y también se reporta que está presente en regiones del sur de Europa. A nivel mundial, se reportan como 2.000 casos anuales de esta enfermedad. Y en los Estados Unidos, solamente 2 casos al año.
Y su forma más común es el antrax cutáneo de la piel, que representa más o menos el 95% de todos los casos. En su forma natural más peligrosa, estamos hablando del antrax intestinal, donde existe una posibilidad de un 25 a un 75% de fallecer. No pude encontrar un artículo que nos indique si existe alguna diferencia entre el antrax que está siendo liberado mientras se derrite el permafrost y el antrax que existe de forma natural en tiempos modernos. En el año 2019, el señor Tim Smedley escribió un artículo para el periódico BBC donde habló de todos los peligros que pueden estar siendo liberados mientras se derrite el permafrost, donde habla de virus, de bacterias, de antrax, de CO2, de hongos, de metano y microbios nunca antes vistos. También el artículo habla de que enfermedades que han desaparecido pueden estar ocultas en el permafrost, donde menciona la fiebre española y enfermedades tan terribles como la viruela. También indica que los virus que viven en el permafrost no están muertos, ya que los franceses en el año 2014 pudieron revivir un virus que había estado sepultado por 30.000 años dentro del permafrost. Recuerdo una película del fin del mundo que vi más o menos en la década de los 1980, donde el ser humano llega a su fin debido a todos los monstruos liberados por el deshielo en el Ártico. Mientras todavía está en los cines la película Sound of Freedom, en un operativo conjunto entre Europol e Interpol que tuvo lugar en 5 países, desmantelaron una red criminal internacional que traficaba inmigrantes de Cuba hacia Europa, donde arrestaron a 62 personas, donde estas personas que vienen del país empobrecido de Cuba pagaban 9.000 euros para conseguir papeles y cubrir los gastos de viaje por persona para llegar a países como Rusia, Serbia, Grecia y Macedonia, donde se alega de que algunos de ellos terminaron en el mercado de tráfico sexual. Hasta ahora los países mencionados relacionados a la red criminal europea son España, Grecia, Serbia, Rusia y Macedonia. Se estima que esta red criminal logró llevar a los países europeos más o menos 5.000 cubanos, donde se estima que hicieron 50 millones de dólares. Los artículos todavía no hablan de las edades de estos cubanos. Otra noticia incluye las operaciones efectuadas por Interpol y algo que yo no sabía que existía, la organización Afripol, donde ahora el número de arrestados asciende a por lo menos 1.062 personas, donde estamos hablando de los arrestos que se han hecho en los últimos 3 meses para eliminar las redes de tráfico ilegales de inmigrantes y el tráfico humano para otros propósitos como el sexo, donde esta operación tuvo lugar en 54 países. La organización Afripol es una organización de ley y orden que se reporta a la Unión Africana, cuya responsabilidad es atender no solo la criminalidad, sino también el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas ilegales. En una noticia que para mí no tiene tanta importancia, que puede estar plagada por las exageraciones y las especulaciones de la prensa occidental. El ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Qin Gang, va a ser sustituido por el señor Wang Yi. Yo personalmente no espero que la postura de China con respecto a todos los conflictos internacionales cambie simplemente por un cambio de la persona que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Esos son puestos de confianza. Se pierde la confianza y naturalmente se reemplaza la persona. Algo que es rutinario en el gobierno de China. Otra noticia que puede ser del interés de ustedes es el hallazgo del cadáver del cocinero personal de la familia Obama, que estaba disfrutando del deporte que se llama paddle surfing. Hasta ahora no se ha reportado la causa exacta de su muerte, porque hay que conducir una autopsia. Pero preliminarmente están diciendo que se ahogó mientras disfrutaba de este pasatiempo. Este caballero era relativamente joven, dentro de sus 40 años de edad. Así que tenemos que esperar los resultados de la autopsia. Y estas fueron las noticias escogidas para el día de hoy, martes 25 de julio del año 2023. Recuerde recomendar este resumen noticioso porque sus recomendaciones son la única fuerza que nos hace crecer. Gracias, muchas gracias por los Super Thanks. Me da un like y nos vemos mañana en el resumen de noticias para el día 26 de julio. Estoy considerando abrir la opción de membresía al canal para informarlos de cualquier noticia de carácter importante o de urgencia que surja durante el día. Y con esto termino las noticias de hoy. Así que, hasta mañana.